El tema de hoy día, que nos invita, del cual trataremos de decir algunas pocas y quizás torpes o pobres palabras de mi parte, es qué nos puede enseñar la historia al hombre y a las sociedades humanas. Me voy a permitir invocar a Clio, la diosa o la musa de la historia, que hoy día nos acompañe para poder entender un poco todo este proceso histórico que ha acompañado la historia de la humanidad y qué podemos extraer como enseñanzas, como mensaje de ella. Si queremos saber qué es la historia, podemos recurrir a muchísimos libros, textos de historia, pensadores, y vamos a encontrar una serie de definiciones, desde el conjunto de los hechos pasados, el conjunto de normas y procederes que sirven para reconstruir ese pasado, etc. Pero no quiero que veamos la historia como una simple erudición, como simplemente una definición técnica, porque no es eso. La historia es un relato de vida, de lo profundo del alma de cada sociedad, de lo profundo del alma del ser humano que ha ido pasando a través del tiempo. Y esta historia, este relato de vida, nos va dando una comprensión de nuestro pasado, tanto en lo individual como en lo colectivo. De ahí que podemos hablar de un yo memoria, de un yo recuerdo, que nos asienta, nos fundamenta nuestro yo existo, nuestra identidad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Precisamente el recuerdo de lo que hemos hecho, de lo que fuimos, de los sueños que fuimos capaces de cumplir o de aquellos que no hemos sido capaces aún de cumplir, nos va dando una identidad y va justificando nuestra existencia día a día. El interés por la historia no es un patrimonio o propio solamente de la civilización de Occidente. También en Oriente, en los pueblos de Oriente antiguos, siempre existió el interés o una preocupación por la historia, por narrar las cosas que pasaron, por transmitir experiencias, enseñanzas, que fueran construyendo paulatinamente las características propias de cada civilización y cultura. Y esa transmisión, generalmente a través de la educación, como ayer muy bien nos explicaba Leonardo, es precisamente lo que va formando la identidad de cada cultura y de cada pueblo. Entonces podemos hablar de que en todas las culturas y civilizaciones ha existido esta preocupación histórica. Podemos irnos al antiguo Egipto, donde vamos a ver que en sus construcciones, monumentos, en los templos, está registrado su pasado. Podemos retroceder también a la antigua India, al Aryabharta, donde a través de textos maravillosos como el Manava Dharma Sastra o las leyes del Manú, también se va registrando ese pasado humano que permite ir comprendiendo los presentes tan efímeros, ¿no es cierto?, pero soñar y construir el futuro. Es parte de las vivencias humanas recordar. Es parte de la vivencia humana esa memoria activa y viva que nos va a permitir entender no solamente el momento en el cual nos encontramos, sino también construir y trabajar hacia el futuro. Muchos piensan que la historia se repite. Hay también historiadores que consideran que no es así. Pero siendo la historia una actividad propia del ser humano, y siendo el ser humano un ser que está inserto dentro de la naturaleza, y dentro de las leyes de la naturaleza existe la ley de los ciclos, los ritmos de la naturaleza, en la cual no se repiten todos los fenómenos exactamente igual, pero hay elementos, hay cosas semejantes que van apareciendo a través del tiempo y que pareciese que ya las hubiésemos vivido, pero con una diferencia que debiera ser el mayor nivel o grado de conciencia, donde hay una mayor experiencia. Indudablemente, para nosotros, el tratar de entender esos fenómenos del pasado nos puede permitir entender, comprender por qué hemos llegado a este momento
y de esa forma poder proyectar el futuro. Un ejemplo lo podemos ver este Congreso. Este Congreso está cumpliendo 6 años. Todos los años, para celebrar este Día Mundial de la Filosofía, Puerto Montt, nuestra filial de Puerto Montt, realiza esta actividad. No es siempre el mismo Congreso, pero de alguna manera se repiten algunas cosas. Hay nuevos expositores, hay nuevas temáticas que vamos viendo que se van desarrollando. Si bien no hay una repetición exacta, sí hay un espíritu, un alma que está presente en todo ello. Por eso podemos considerar que la historia tiene elementos en los que se van repitiendo. ¿Para qué nos sirve entonces la historia? Según Clio, nuestra musa de la historia, nuestra diosa de la historia, el camino del hombre tiene un sentido, tiene una finalística, un objetivo, y que depende de cada uno de nosotros el poder llevarlo adelante en forma adecuada, correcta, y construir de esa manera un futuro, una historia, vamos a llamarla gloriosa. Incluso a la misma diosa se le representaba muchas veces con una corona de laureles como una historia victoriosa. O podemos hacerlo de una manera diferente, que es a través del dolor. Diría Siddhartha Gautama, el Buda, que el dolor es símbolo o conciencia o enseñanza que nos permite despertar a ciertos aspectos de la vida. Podemos tomar entonces el camino del dolor, del sufrimiento, donde tendremos que vernos en la necesidad de repetir continuamente quizás experiencias o hechos que no debiéramos haberlos hecho o realizado si realmente hubiéramos extraído de ahí una enseñanza, una experiencia, un conocimiento. Conocer las causas de ello y ver sus resultados en el futuro nos va a ir dando una visión de mayor claridad para poder realmente convertir la historia en, como lo decían los romanos, en una maestra de vida. Y esa vida, ya sea individual o colectiva, transcurre a través del tiempo. Tiempo que es una dimensión misteriosa y maravillosa, de la cual no sabemos si el ser humano pasa a través de él o es el tiempo que recorre al hombre. De todas maneras, para poder entender un poquito mejor, quizás hablar más que de historia, podríamos hablar de filosofía de la historia. Y no entender la historia como, o mejor dicho, la filosofía de la historia como simplemente el estudio comparado e interpretativo de corrientes historiográficas, sino como el amor que encierra el pasado humano, la comprensión de los fenómenos que se desarrollan a través del tiempo. Es saber qué ha pasado con los hombres a través del tiempo, con la humanidad a través del tiempo. Es una búsqueda de nuestras propias raíces. Por eso no es solamente historia, sino también filosofía de la historia. ¿Y cuál podría ser el objetivo? Bueno, descubrir indudablemente esa trayectoria que la humanidad ha tenido a través del tiempo, reconociendo los puntos más importantes de ese trayecto y saber en qué momento o en qué punto nos encontramos hoy día, para comprender que hay un pasado y de esa manera podemos entender que también existe un futuro. Si consideramos la historia como una actitud o una actividad propia del ser humano, y no me refiero a la historia como ciencia, tal como hoy día se entiende, sino al hecho de recoger elementos más importantes de la vida de cada pueblo, de cada sociedad, de cada civilización, nos vamos a dar cuenta que esos elementos que vamos recogiendo se van convirtiendo en una tradición, en algo que nos permite ir construyendo el futuro de manera mucho más bella, justa, buena, verdadera, para los intereses o para el desarrollo evolutivo del ser humano. Porque precisamente el transcurso del hombre a través de la historia, a través del tiempo, ese movimiento es lo que se llama evolución. Y vamos a entender la evolución como la búsqueda de una continua perfección o perfeccionamiento
del hombre, de alcanzar ciertos modelos y ciertos arquetipos. Al retroceder en el pasado humano, vamos a darnos cuenta que diferentes civilizaciones han logrado alcanzar ciertos hitos en su historia que han sido como modelos, como arquetipos, como ideas que han podido plasmar en su vida, tanto cotidiana como en la vida en general. Y que esos elementos son los que van convirtiendo en el acervo cultural del ser humano, de la humanidad, que le permite ir cada vez dando un paso más hacia adelante. Es como la rueda de la historia, podríamos ejemplificarlo de esa manera. Esa rueda de la historia que se va moviendo a través del tiempo. Hay momentos que ese punto se va a apoyar en un tiempo determinado, en un camino, y que luego en su rodaje va a continuar y va a avanzar y se va a volver a apoyar en ese mismo punto, pero ya ha avanzado en el tiempo, ya ha ido evolucionando, ya ha dado un paso más en este desarrollo civilizatorio, en este desarrollo cultural que la humanidad toda necesita. Por eso, nuestra visión de la historia, aquello que llamamos historia, ese camino a través del tiempo en lo individual y en lo colectivo, es la búsqueda de estos valores o de estos arquetipos que están presentes en el alma humana, que nos lleva o nos impulsa a tratar de plasmarlos todos los días, en cada momento, buscando indudablemente una mayor perfección. Nosotros somos los que podemos hacer historia, son porque hemos sido capaces de entender que existe un pasado y que existe, por ende, un futuro. Los animales, los vegetales, los minerales, estos seres que nos acompañan en el transcurso del tiempo, no hacen historia en forma consciente. Tienen un pasado, pero no son conscientes de ello. Tendrán un futuro, pero tampoco son conscientes. El hombre sí es consciente de eso porque puede ser capaz de entender eso que ha quedado atrás para traerlo hacia el futuro renovado, evitando los errores que se hayan cometido y tratando de agregar nuevas visiones, nuevas perspectivas, nuevas posibilidades o oportunidades que nos hagan que ese tiempo sea un tiempo mejor. En estos ritmos y ciclos de la historia hay momentos en los cuales podríamos hablar de decadencia cultural o civilizatoria. Los historiadores los mencionan como edades medias, periodos intermedios, momentos de transición entre un pináculo civilizatorio y otro pináculo civilizatorio, afectado por esta ley de los ciclos, por estos ritmos. Así como el ser humano nace, se va creciendo, pasa de la niñez a la adolescencia, a la adultez, donde alcanza su mayor potencia para desarrollarse, luego entra en ese periodo de la vejez, donde a veces, en algunos casos, la demencia senil o la amnesia nos empieza a olvidar lo que hemos hecho, porque nos estamos preparando para pasar a otra etapa, a otra dimensión. Pero antes de hacerlo, estos ancianos, estos viejitos, como el que habla, tratan de transmitir de alguna manera toda esa experiencia a las nuevas generaciones, para que puedan tomar esa experiencia, esa enseñanza, que son como la tradición, entendiendo la tradición como aquellos elementos civilizatorios que han demostrado a través del tiempo su efectividad, que han resultado, que han dado paso, digamos, a etapas superiores, y la va traspasando de manera que las nuevas generaciones, si bien van a vivir cosas muy semejantes, no hay grandes diferencias entre la vida de nuestros abuelos o bisabuelos y nuestra vida, pero sí con un espíritu, con un alma distinta, diferente, basada precisamente en esa experiencia que ha sido traspasada por los ancianos, por los antiguos. De la misma manera, el ser humano debiera rescatar toda esa experiencia del pasado para proyectarla al futuro. De esa forma podríamos evitar quizás cometer tantos errores que nos llevan a estados o crisis de la historia en la cual pareciese que empezamos a perder el norte, el destino, la dirección a la cual vamos y entramos en periodos de desconciertos, de angustia, de crisis,
hay miedo, hay ansiedad, como por ejemplo lo que hoy día, no solamente nuestro país, sino en general el mundo está viviendo un periodo crítico, periodo difícil, en el cual no sabemos exactamente qué es lo que nos espera en el futuro. Es como si fuésemos por una carretera, en auto, manejando, y en determinado momento nos encontramos con una curva muy pronunciada. No sabemos exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar al frente, pero detrás, y si miro por el espejo retrovisor, tampoco veo el camino que ya he transitado. Y en este momento, precisamente, la humanidad se encuentra en un periodo de esta naturaleza. No sabemos qué es exactamente lo que viene en el futuro, porque hemos olvidado ese pasado. Pasado que a lo mejor nos podría enseñar que etapas o momentos como los actuales ya se han vivido, ya los hemos pasado, pero que de ahí podríamos extraer una enseñanza, una experiencia que nos permita comprender este presente, vivirlo sin angustia, sin ansiedad, sabiendo que es transitorio, pero que de aquí podemos proyectarnos hacia el futuro para construir una nueva historia, una nueva sociedad que nos permita efectivamente poder plasmar esos arquetipos, esos modelos que de una u otra manera están dentro del alma humana y por ende dentro del alma de la humanidad. Esos arquetipos que harían que la nueva historia sea indudablemente mejor que aquello que estamos viviendo. Si supiésemos rescatar ese pasado, nos permitiría indudablemente construir el futuro y entender que lo que hoy día estamos viviendo tiene sus causas, no muy cercanas, quizás un poco más lejanas en el tiempo, pero esas causas nos han llevado a vivir este momento y por esa razón saber que la historia o el momento actual que estamos viviendo es el que nos corresponde, es el que necesitamos para poder entender cómo vamos a construir el futuro. De esa manera, la memoria es algo absolutamente vivo, es una forma de mantener las experiencias de cada pueblo, es recoger las experiencias, es sobre todo extraer del pasado humano aquellos elementos que nos hagan recordar nuestra esencia, que es una esencia espiritual, es una esencia de eternidad. Quizás por ese motivo, los antiguos, los pueblos más antiguos, especialmente los de Oriente, para ellos la historia era una historia sagrada, no porque fuera religiosa, sino porque estaba relacionada con la divinidad, con los sagrados. Se sentían parte de algo superior, de un macrobios, como dirían los antiguos, o sea, de un universo que tiene una finalidad, que tiene un propósito y que todos vamos caminando hacia esa finalidad, hacia ese mismo propósito. Cuando en las noches, en la oscuridad de la noche, levantamos la cabeza y miramos las estrellas, nos imaginamos seguramente que cada una de ellas es como un pequeño sol, centro de muchos mundos, donde probablemente existan muchos seres que también están caminando por este sendero del universo que es una finalística de volver a las raíces, al origen. El hombre tiene esa capacidad de mirar hacia las estrellas y de poder soñar, de recordar un pasado que le ha traído, que le ha entregado una gran experiencia, una gran enseñanza, pero al mismo tiempo de poder proyectarse hacia el futuro. Los poetas, mirando en las noches la luna, escribieron excelentes poesías sobre el amor. El hombre mirando hacia el cielo siempre ha encontrado respuestas a las inquietudes del presente que le han permitido indudablemente elevarse por sobre el momento histórico de ese momento. De esa forma, el hombre puede ir entendiendo el futuro. No lo va a adivinar, no somos profetas, pero sí podemos saber más o menos cuál es el camino que nosotros debiéramos llevar para poder lograr construir una sociedad que sea mucho más justa, una sociedad en la cual cada uno de nosotros tenga un papel y un rol que nos signifique poder realizarnos, no solamente como individuo, sino como humanidad, porque nos vamos a entender que toda la humanidad, más allá de los niveles o grados
de conciencia de los individuos que la componen, todos somos como una especie de gran familia. En ese sentido, mirándolo de esa manera y extrayendo esta experiencia del pasado, quisiera atreverme a plantear la posibilidad de construir el futuro bajo tres pilares fundamentales. Poder volver a entender que hay una finalística y un propósito que beneficia a toda la humanidad. Y estos pilares los podríamos sintetizar de la siguiente manera. Uno, que toda la experiencia individual que cada uno de nosotros ha ido recogiendo a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia, signifique no solamente un recuerdo pasivo, sino una memoria viva en la cual podamos ir descubriendo aquellos errores que hemos cometido, pero también los aciertos que hemos tenido, y en base de eso irnos construyendo individualmente como mejores seres humanos, como mejores individuos, para permitir que lo que tenemos en potencia en nuestra alma, aquello que vamos a llamar virtudes, aquello de lo que nos hablaron ayer como lo moral, lo correcto, no lo conveniente, lo podamos desarrollar y poner en acción para aprender o tratar mejor, ser cada día un poco mejor. Y al hacerlo, vamos a descubrir que como estamos dentro de la naturaleza, dentro del universo, está regido por leyes, por principios, entender y conocer esas leyes y esos principios para ser parte de ellos y no sentirnos que estamos por encima de la naturaleza, por encima de sus leyes, como si fuésemos especie de dioses, que toda la naturaleza tiene que estar a nuestro servicio, sino todo lo contrario, darnos cuenta que precisamente somos, al ser parte de ella, podemos caminar en armonía con la naturaleza. Quizás la crisis ambiental que hoy día vivimos, los problemas ecológicos, el cambio climático, los desastres naturales que nos están acompañando, sea precisamente que la naturaleza nos está recordando que hemos desviado nuestro andar por el tiempo y que debemos volver a recoger esa experiencia para enderezar ese camino. Otro pilar que considero fundamental es despertar nuevamente ese espíritu ecléctico que lleva al ser humano a darse cuenta que del pasado humano y de las distintas civilizaciones y culturas podemos nosotros recoger las perlas de sabiduría ahí guardadas a través de un estudio comparado de la ciencia, del arte, de la mística, de la política como ciencia, no como negocio, y de esa forma reconstruir nuevamente una sociedad que sea mucho más amplia, más profunda, donde todos tengamos un rol y un papel fundamental a desarrollar. Logrando eso, podríamos indudablemente plasmar aquel viejo sueño, todos lo tenemos en el corazón, y que es el de la fraternidad sin diferencia alguna. Pasar por encima de esas diferencias para constituirlas en puentes que nos unan, en puertas abiertas que nos lleven al futuro y no en murallas que nos separen. Si pudiéramos entender estos tres pilares como modelos para el futuro, y quizás lo sean, así por lo menos quien habla hoy día lo sueña, podamos construir una historia futura en la cual realmente podamos sentir que el hombre ha dado un verdadero paso gigante hacia el futuro. Todos caminamos por la vida, pero no todos dejamos huellas en la vida. Y es momento que nosotros, como pequeños filósofos, como aspirantes a la sabiduría, al conocimiento, nos sintamos seres activos de la historia. Ayer decían por ahí, en una de las exposiciones, que todos nosotros tenemos nuestra pequeña historia y que podemos, a través de ella, influir sobre nuestro entorno más cercano, sea familiar, los amigos, trabajo, estudios, etc. Si cada uno de nosotros hace de su propia historia algo realmente elevado, algo más espiritual, algo más humano, ¿ya? Podemos indudablemente con la suma de todos hacer una historia mucho más humana donde el hombre pueda nuevamente reconocerse como si estuviésemos en un espejo y nos pudiéramos reconocer en el otro
cómo somos nosotros mismos. Hoy día estamos aquí, lamentablemente, en cierto aspecto, unidos a través de estas pantallas. Y hemos perdido, ya desde antes de esta situación, la capacidad de mirarnos a los ojos. Todos los días, cuando nos levantamos y recordamos lo que hicimos el día anterior y nos preparamos para el día futuro, que es una manera de hacer historia también en pequeño, nos miramos en un espejo para encontrarnos quizás más jóvenes, pero las arrugas nos van marcando que el tiempo pasa y no pasa en vano. Y al mirarnos en ese espejo nos reconocemos. Quizás la historia nos enseña que debemos mirar también en los ojos del pasado, a través de las obras monumentales que el hombre ha ido construyendo a través del tiempo, y aprender a mirarnos en los ojos del otro, para que quizás ahí encontremos un espejo donde nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos en los ojos de los demás. Quiero hacer entonces esta invitación a que volvamos a entender el pasado humano como la posibilidad inmensa de recoger experiencias, recoger enseñanzas, esas que a veces nos impactan cuando visitamos un museo y quedamos impactados, quedamos en silencio, en un misterioso silencio mágico que nos lleva a una época que quizás diríamos qué bello fue el pasado. Pero ese bello pasado lo podemos volver a recrear nuevamente si somos capaces de empaparnos de ese espíritu y volverlo a recrear, volver a revolucionar, que quiere decir volver a evolucionar conscientemente para ir construyendo ese nuevo futuro. Quiero invitarlos a que tratemos de plasmar ese futuro a través de una verdadera sentido de fraternidad entre todos nosotros, en que seamos capaces de valorizar y respetar las diferentes expresiones culturales y civilizatorias de los distintos pueblos que componen este mosaico maravilloso que es la humanidad, y que a través de esa forma aprendamos nuevamente a convivir con la naturaleza y en especial con nosotros mismos. Por este pequeño momento, por haber tenido la paciencia de escucharme, que ya es pasado, pero que nos inspira y nos impulsa al futuro, como lo hace la flecha que retrocede con la cuerda para tomar impulso de ese pasado y lanzarse hacia el futuro sin posibilidad de retroceso. Yo les agradezco que me habéis escuchado. ¿Cómo se puede desarrollar mejor la conciencia para de esa forma desarrollar mejor los valores necesarios para la convivencia y el desarrollo de la humanidad? Más que desarrollar la conciencia, yo diría despertarla. Creo que está presente la conciencia en todos nosotros. Quiero graficar un poquitito para explicar esto. Imaginémonos que estamos en una habitación, ya, cerrada, y que en el centro de ella tuviésemos una lámpara, ya, una lámpara encendida. Aquello que ilumina la lámpara es lo que vamos a ver con mucha claridad, y eso es lo que podríamos decir que es nuestro aspecto consciente. A medida que nos alejamos de esa luminosidad y entramos en la penumbra, es lo que normalmente llamamos el subconsciente, aquello que está debajo. ¿Cómo desarrollar la conciencia? Es precisamente encendiendo esta lámpara cada vez más. ¿Y a través de qué fórmulas? Por llamarla fórmula o técnica. Lo decía muy bien recién Björk, partir por la reflexión. Pero la reflexión, ese acto tiene que ser primeramente un acto de concentración, volver a la lámpara, volver al centro. Desde ahí, lograr un acto de profundización y elevación de esa lámpara o de ese fuego, que la podríamos llamar como la introspección. Y eso nos llevaría a una reflexión que es una visualización consciente, o sea, de luz, de aquello que queremos entender y comprender. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Vamos a descubrir indudablemente los valores propios del alma humana, que es ahí donde están esperando que podamos iluminarlos, encenderlos, despertarlos, para atraerlos a la vida y convertirlos a ellos en instrumentos que nos permitan mejorar nuestra existencia. Logrando esto, que no es tampoco un trabajo que va a ser
como resultado de la noche a la mañana, y tampoco podemos estar pendientes continuamente de estarnos mirando a nosotros como si nos miráramos el ombligo para ver si estoy más consciente o no estoy más consciente. Ya en varias exposiciones lo han explicado. El resultado de nuestros actos, nuestra conducta, la recta conducta, diría Siddhartha Gautama, es lo que nos va a ir demostrando qué tan consciente o no somos de nuestra propia realidad individual. Y llevarlo esto a la humanidad o a nuestros semejantes, yo creo, soy un convencido que el hombre más consciente, el hombre que está más despierto, es el hombre que es más capaz de compartir con los demás. Y ese compartir significa convivir, compartir vivencia. El hombre vivo no es el que respira, no es el que se alimenta, el que duerme o el que camina por las calles o va a trabajar, etc. El hombre vivo es el hombre que sabe por qué está vivo, que sabe y tiene un propósito en la existencia, sabe cuáles son sus valores y sus prioridades. Y esa es la diferencia que tenemos a lo mejor con el reino animal, con nuestros hermanos menores, como diría el profesor Libraga, que ellos van a evolucionar y su conciencia está basada en la capacidad de competir. O sea, el más rápido, el más fuerte, el que se mimetiza mejor, etc., ese va a lograr salir adelante. En el hombre, en la humanidad, es el compartir. Y precisamente este adormecimiento de la conciencia, que se haya apagado la luz interior, es lo que no nos permite hoy día poder aprender a compartir adecuadamente bien. A mí me causa mucha risa que desde muy pequeño nos van enseñando a competir con el que tenemos al lado. Tienes que ser más inteligente, estudiar más que tu hermano, cómo te puede ir mejor, te tiene que ir mejor que tu vecino. Y así a lo largo de la educación nos van continuamente invitando a competir con nuestro semejante, con el otro. Y llega un momento dado que cuando entramos al mundo laboral, o incluso antes, nos dicen, ahora hay que trabajar en equipo. Tenemos que compartir, que cada uno coloque sus mejores capacidades al servicio de los demás. Toda la vida me enseñaron a competir con el otro y ahora me dicen que tengo que compartir con ese otro. Esa contradicción que se está dando en la educación en general, en nuestra forma de vida, indudablemente nos lleva a que esa lámpara interior se vaya apagando. Creo que la reflexión, el reconocer cuáles son nuestras prioridades en la vida, cuáles son nuestros valores, y hacer de esos valores una escala con los cuales sean hitos éticos, ya señales éticas, por donde yo ir construyendo mi existencia, sabiendo que todos nosotros existimos con un propósito, una misión en la vida. Hemos nacido porque necesitamos indudablemente venir al mundo a algo tan importante como es aprender a vivir. Y se vive solo si se es consciente.